Hoy tenemos algunos temas que tienen que ver con algunas modificaciones que se vienen haciendo desde el gobierno nacional a través de decretos sobre, específicamente, en este caso vamos a hablar de la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, que el gobierno decidió transformarla a través de un decreto y, bueno, analizar un poco los alcances de esta medida. Para ello vamos a compartir una charla con Micaela Giubilato, que es licenciada en Ciencia Política de la UBA y coordinadora de INESIP y miembro de la Red Argentina para el Desarme. ¿Ya estamos conectados, Nico? Bueno, ya estamos. Bueno, ahí estamos con Micaela ya resolviendo alguna cuestión técnica, pero ya estamos. Así que cuando quieras, bárbaro. Bueno, buen día, Micaela. ¿Cómo Buen estás? día, Alejandra, ¿cómo estás? Muy Un gusto estar bien. hablando con vos. Igualmente, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Micaela, hablamos del tema de esto de la cuestión que ya viene el gobierno trabajando hace bastante tiempo. Esto tiene que ver con, bueno, estas facultades delegadas que se le han otorgado al gobierno a través del decreto inicial de transformación de la Argentina, como lo han anunciado en un principio, y bueno, en este caso el decreto 445, que decide allí, a través de ese decreto, transformar la Agencia Nacional de Materiales Controlados en un registro nacional de armas, un organismo desconcentrado, dependiente del Ministerio de Seguridad. Es así, ¿no? Bueno, vos nos Efectivamente. explicarás cuáles son los alcances de esta medida y, bueno, cómo impacta en el ciudadano común esta cuestión, teniendo en cuenta, obviamente, todo el contexto que estamos viviendo, de estos discursos violentos y la sociedad en su conjunto, resolviendo cualquier problema, a veces menor, con la violencia. Bueno, te escuchamos. Bueno, antes que nada, buen día. Muchas gracias por darnos este espacio. La realidad es que sí es una medida que nos preocupa mucho desde el Instituto y también de la Red Argentina de Desarme, que viene trabajando hace muchos años para una política pública de desarme y de control de armas de fuego. Y este decreto, en concreto, es un retroceso muy importante. Este decreto modifica de forma unilateral una ley que se aprobó en el 2015 con un amplio consenso de todos los espacios partidarios, pero también a través de una construcción de la cual fue parte de la sociedad civil, en la cual se creaba la ANMAC como un organismo que tenía autarquía financiera, que era independiente y que además lo que tenía era una serie de funciones que ahora se eliminan completamente. Funciones que tienen que ver con una política pública de desarme, con un control de las armas de fuego, con campañas de sensibilización y de concientización respecto a qué implica tener un arma de fuego y cuáles son los riesgos de arma de fuego. Todo eso se elimina y no es algo, un hecho aislado, no es una medida aislada, sino que tiene que ver con un cambio de paradigma que viene llevando este gobierno, que si miramos más para atrás, ¿no? Se condice con lo que eran las declaraciones del actual presidente Javier Milei cuando él ocupaba el rol de diputado también, que muchas veces habló a favor de la libre portación de armas, un discurso que luego quizás con la campaña, cuando él ya era candidato a presidente, se fue atenuando. ¿Por qué se fue atenuando? Porque en la sociedad argentina hay un amplio consenso respecto a que debe haber un control de las armas por parte del Estado. Eso se ha demostrado a través de una política de Estado de muchos años y se ha comprobado a través de muchas encuestas, campañas. Entonces, explícitamente en la campaña presidencial buscaron bajarle el tono a esta postura del gobierno, pero lo que vemos es que en las medidas que se fueron generando en este último tiempo, se concreta esta mirada. ¿Por qué decimos medidas y no solo este decreto que tiene que ver con eliminar todas las funciones de ANMAC y pasar a una simple actividad de registro por parte del Estado de lo que son las armas? Porque esta medida fue precedida por otras, como por ejemplo una campaña para lo que es la tenencia express, que lo que buscaba Sí. era generar trámites más fáciles para obtener la aportación legítima de armas. También se habilitó en la tenencia de fusiles semiautomáticos a Sí. una proporción más grande de la ciudadanía. Estos fusiles semiautomáticos, para que los que están escuchando se den una idea, son los que se utilizan para grandes balaceras, ¿no? Sí. Los que se Que utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos para esas balaceras que nos consternan a todos como sociedad en las escuelas. Eh,
Y después también otras medidas como lo que es la reducción de la edad mínima para poder acceder a armas de fuego, que estaba en 21 años y ahora pasó a 18. Sí. Todo este paquete de medidas viene a empeorar la situación con el último decreto, que elimina todas las funciones de ANMAC, vuelve a una función simplemente registral por parte del Estado, que es un modelo que se implementó en 1973, o sea, es un retroceso muy significativo, y vemos con mucha preocupación que se libere el acceso a las armas y que el Estado deje de tener la función de proporcionar seguridad. Eso es un cambio de paradigma total, y lo que también es preocupante es que pasan por encima del Congreso, ¿no? Hoy nosotros desde la Red Argentina para el Desarme, desde INECIP, estamos pidiendo al Congreso que rechace también ese decreto, porque justamente se busca pasar por encima del Congreso y no debatirlo en instancias de sociedad abierta, por este consenso que yo te mencionaba antes, que demuestran las encuestas hacia la sociedad civil, de que no es que la sociedad argentina pide masivamente la libre portación de armas, sino que se busca disfrazar un poco con la idea de desburocratizar, eliminar agencias del Estado, achicar, que es un poco el discurso que viene llevando este gobierno adelante. Claro. Micaela, lo que vos mencionabas, y yo también te lo iba a marcar, que es el decreto 397, ¿no? Que es el que, bueno, baja la edad para autorizar a la aportación de armas, que también amplía la aportación a estas armas semiautomáticas. Acá en Rosario, bueno, tenemos muchos problemas con el tema de las armas ilegales, obviamente. Imagínate si se libera todo este tema de la aportación y que solo sea registro. Ahora, quería que me puntualices en esta cuestión. Para registrar un arma, si es que vos estás al tanto, ¿qué se va a necesitar para registrar un arma? Porque la ANMAC hacía un control bastante exhaustivo para darle la aportación o el registro del arma a una persona, no sé si portación, pero sí para la tenencia al menos. Hacía un registro, hacía un examen exhaustivo de las personas que pretendían registrar un arma. ¿Esto va a seguir ese control o simplemente cualquier persona va a adquirir un arma, básicamente como conocemos en Estados Unidos, que hasta se compran en los supermercados y bueno, cualquiera puede tener un arma? No hay en concreto una medida de libre portación aún, lo que decimos es que hay un paradigma que está cambiando y todavía se deben reglamentar estas normas, en concreto cómo va a funcionar este registro, se llama Registro Nacional de Armas, sí. Ya se llama así, o sea, el ANMAC no existe más como tal, fue eliminado. Entonces la preocupación es cómo ese registro va a funcionar y si va a existir algún tipo de control, o como se eliminaron todas las funciones de control, no va a haber ninguna función concreta. Y ya que no mencionabas concretamente lo de Rosario, ¿no? Y antes también me preguntabas sobre cuáles son los efectos que va a tener la sociedad o qué es lo que se va a ver. Efectivamente, que haya más armas circulando en la sociedad apunta a una sociedad más violenta. Y hay consecuencias concretas que fueron medidas, que las Naciones Unidas, organizaciones internacionales vienen midiendo hace años y comparando en países con diferentes políticas. Y particularmente hay un problema que es que la mayoría de las armas que llegan al mercado ilegal, y concretamente con lo que me mencionabas de Rosario, en realidad tienen un origen en el mercado legal y se filtran por diferentes formas de desvíos, que pueden ser desde pérdidas, robos, muchas veces pérdidas de las propias fuerzas de seguridad, robos a los depósitos de incautaciones de las fuerzas de seguridad. Y, por ejemplo, las Naciones Unidas han mencionado que el 90% del caudal de las armas que están en el mercado ilegal fueron desvíos del mercado legal, ¿no? Sí. Lo que hace, en concreto, menos controles, menos registros, menos políticas de prevención y un mayor circulante de armas, es que el crimen organizado, le hace narcotráfico, tratas de diferentes redes de crimen organizado, tengan mayor facilidad de acceso a las armas de fuego, ¿no? Entonces, hay una lectura ahí contradictoria de un gobierno que, por un lado, pretende avanzar contra las mafias y que, por el otro, les está, a través de estas medidas de desregulación de las políticas de armas de fuego, facilitando el acceso a las armas. Ni hablar en relación a los efectos en la sociedad de estas políticas de desregulación y flexibilización de acceso a las armas, que hay mayor riesgo, y está comprobado, que aumenta la tasa de homicidios y proporcionalmente la tasa de homicidios con armas de fuego. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces estas armas lo que generan es una mayor uso de armas de fuego en resolución de conflictos interpersonales. Claro. No aumenta, no todas las armas de fuego van directamente a lo que es el homicidio en situación delictiva.
Y por Claro, eso decimos que no trae mayor seguridad tener un arma como a veces se busca transmitir, claro. sino que por el contrario está comprobado empíricamente que un arma de fuego en una casa es un mayor riesgo de homicidio. Y muchas veces aumentan los homicidios en resoluciones de conflictos. Y Exacto, una eso. cuestión aún peor y más preocupante, y Sí, también lo digo desde el rol de mujer, sí. es el lugar que ocupan las armas de fuego en la cuestión de la violencia de género, ¿no? Ujú, Uno de cada 4 femicidios sucede con armas de fuego, eso ujú. está relevado por el Ministerio de Justicia, eh, y el 97% de los portadores de armas de fuego son hombres. Ahí hay un Sí. impacto diferencial en la cuestión de género, así que son varias las consecuencias y todas conducen a lo que es una sociedad más violenta, una sociedad donde el conflicto se administra de forma más violenta, y de ahí la preocupación, ¿no? Claro, sí, justamente eso te iba a preguntar, porque mucha gente dice, bueno, sí, estaría bueno tener un arma por seguridad, habiendo tantos robos y demás, pero bueno, como vos decías, eso está estudiado, ¿no? Que siempre termina de la peor manera. Esta cuestión de, bueno, adquirir un arma para seguridad, a veces termina, las personas, ha habido casos, matando a un propio familiar pensando que era un ladrón que entraba a su casa. Y ni hablar de accidentes, son conocidas la cantidad de accidentes que la verdad es algo tremendo, accidentes en hogares donde porque hay un arma que está mal guardada o simplemente un accidente de que se dispara un arma Sí. O un accidentalmente porque chico no está bien que mantenida, ha ocurrido de chicos son que accidentes agarran el fatales. arma por accidente, porque está ahí guardada y la encuentran y bueno, termina en tragedia. Eso lo conocemos, ¿no? También. Y me gustaría hacer hincapié en esto de que está profundamente estudiado a nivel internacional, que cuantos más armas, más homicidios. Y esto, en un caso concreto que nos interpela a la Argentina, es que en América Latina es la región del mundo donde la tasa de homicidios con armas es mayor, ¿no? Sí, Y en ese ranking, digamos, Argentina tiene una de las mejores cifras. ¿Por qué tenemos una de las mejores cifras? No es casualidad, tiene que ver con estas políticas de Estado que se lograron a través de consensos democráticos construidos con todas las fuerzas políticas, de tener una política de control de armas de fuego, de tener una política de prevención, un plan estratégico, todas cuestiones que ahora se buscan flexibilizar y desregular. Básicamente decimos comprarnos un problema que no teníamos, claro. y en una región en la cual las redes de crimen organizado crecen año a año, facilitarles el acceso a las armas también es preocupante. Sí. Bueno, vos perteneces a la Red Argentina para el Desarme. Contanos un poquito, contale a la audiencia qué es esta red, cómo nace, porque bueno, nace a partir de un hecho, ¿no? También Sí, la Red concreto. Argentina para el Desarme viene ya hace muchos años trabajando y ha tenido una importante labor en lo que tiene que ver con esta ley, que ahora se modifica unilateralmente a través del decreto que creó el ANMAT, y somos parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Bueno, INESIP es parte, APP, que es Asociación de Políticas Públicas, es parte, pero quería mencionar particularmente la Asociación Civil Alfredo Mercenac, porque es a partir de este hecho que conmovió mucho a la sociedad argentina, que se inició con muchas campañas para el control de armas. Alfredo Mercenac era un joven que estaba caminando con sus amigos y es asesinado por un tirador que tenía un acceso de portación legítima de armas de fuego, ¿no? A partir de eso se iniciaban un montón de campañas y comenzaron a motorizarse políticas públicas que fueron modelo internacionalmente después, como era el plan de entrega voluntaria de armas, por ejemplo, de cómo controlar y reducir el circulante de armas y cómo eso impactó en bajar la tasa de homicidios por arma de fuego. Eh, Obviamente ahora, frente a toda esta avanzada del gobierno nacional y también concretamente que lo hacen a través de una manera unilateral, a través de decretos y no yendo al Congreso. Lo que estamos motorizando y movilizando es una campaña ciudadana. Lo que nosotros queremos es que la gente entienda cuáles son las consecuencias y los efectos de esta política y a partir de eso poder hacer que se sumen su voz y su participación para llamar y hacer un ruido a las autoridades y mostrarles que hay una intención y una posición de la sociedad civil argentina, que es que no queremos una sociedad más violenta, no queremos una sociedad con más circulación de armas de fuego, sino que lo que efectivamente se quiere y se pide sí es que el Estado sea a cargo de la seguridad. Y parte de que el Estado sea a cargo de la seguridad es que tenga una política activa en control de armas de fuego, en desarme. Por eso estamos lanzando una campaña que se llama Argentina sin armas, que busca transmitir este mensaje. Concretamente, la ciudad autónoma de Buenos Aires vamos a estar haciendo una actividad el 19 de agosto, que es un aniversario de la muerte de Alfredo Mercenac, de asesinato de Alfredo Mercenac, con diferentes propuestas de tipo artístico para lanzar esta campaña.
que además tiene una pata que es legislativa. Nosotros estamos mandando cartas y notas a los legisladores porque los legisladores tienen la facultad y el deber de hacer control de estos decretos del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo hace uso de sus facultades delegadas, pero hace abuso también. Nosotros entendemos que están sobrepasándose las facultades del Ejecutivo a través de estos decretos, y por eso le pedimos a los legisladores que los revean, que los controlen y que los rechacen concretamente en este caso por una serie de consecuencias e impactos que dejamos documentados en las cartas que les enviamos a todos los legisladores, ¿no? Pero también la intención, y por eso agradecemos este espacio, es que esta campaña pueda empezar a replicarse en diferentes localidades del país para tener más impacto y para que esto llegue a las diferentes autoridades de los diferentes niveles del gobierno. Bien, sí, me parece importante remarcar esto, ¿no? Bueno, todo lo que vos mencionabas. Y la campaña es sumamente importante también, una campaña ciudadana que se va a hacer el 19 de agosto, como decías, el día del cumpleaños de Alfredo Marcenac, que va a ser a las 17:30 en Avenida Cabildo 1740, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, quienes estén por allí, sabemos que bueno, viajamos constantemente, ¿no? De Rosario a Buenos Aires, mucha gente, y bueno, va a ser un encuentro con expresiones artísticas y culturales para concientizar sobre los riesgos de las armas de fuego. Muchas veces quienes tienen una aportación también hacen mal uso, ¿no? de las armas, y esto es importante, ¿no? ¿Qué tiene que existir o qué es lo que tiene que cumplimentar una persona para poder pedir permiso de portar un arma o para pedir la tenencia, ¿no? ¿Qué era lo que hacía la ANMAC que ahora va a dejar de hacer este nuevo organismo? Bueno, ya de por sí había existido un retroceso cuando se hizo la campaña de Tenencia Express, ¿no? Ayer hablaba con otro medio también de Rosario, y me decían que lo rápido y fácil y económico incluso que era obtener el permiso, ya en el último tiempo con la ANMAC, porque se había digitalizado todo el trámite. Con la idea de desburocratizar, que es un poco una bandera de este gobierno, habían facilitado el acceso. Obviamente eso genera un incentivo en términos de que es un costo menor obtener ese permiso. Pero bueno, también antes existían todo lo que tenía que ver con demostrar la habilidad en el uso del arma de fuego, los controles de capacidad psicosocial, incluso había un montón de controles que creemos que podían faltar, ¿no? Hay un montón de proyectos que hablaban sobre cuestiones de género, por ejemplo, detectar conflictos, es decir, la persona que estaba pidiendo el permiso tenía una conflictividad en términos de género, estaba denunciado por alguna causa de violencia de género. Son un montón de factores que nosotros podemos considerar que es importante tener en cuenta a la hora de habilitar ese permiso de tenencia legítima. El problema es que además de eso, ya actualmente la ANMAC enfrentaba una situación compleja con la cantidad de permisos vencidos. Eso va a ser un agravante ahora que ni siquiera va a existir ese control, esa inspección que era una de las funciones de la ANMAC, sino que simplemente un registro que, para explicarle a los oyentes, puede ser como el registro de automotor, ¿no? Claro, simplemente registrar como si el arma fuera un elemento más y no fuera efectivamente un vector de violencia, que es lo que el arma es en concreto. Bien, claro, bueno, es gravísimo, realmente gravísimo, porque sin ningún tipo de control, bueno, es ir y comprar y registrar, bueno, tengo esta arma, y obviamente que al no haber controles, es posible que también haya personas que compren armas y que ni siquiera vayan a registrarlas. Obvio, bueno, eso, evadir los controles es algo que cuando la institucionalidad del Estado está debilitada es cada vez más fácil. Cuando el Estado ni siquiera tiene esas instancias es mucho más fácil, y nosotros vemos eso en otros países, ¿no? Si los queremos comparar con países que han apuntado hacia esta política, y miremos Estados Unidos, que ha liberado completamente la tenencia de armas de fuego, vemos el modelo que no queremos. La violencia por armas de fuego en Estados Unidos es altísima, son conocidas internacionalmente las balaceras, lo que sucede en las escuelas, en espacios masivos como shopping, centros comerciales, ¿no? Sí. Y esa es una de las preocupaciones que nosotros hoy no tenemos, pero que estamos empezando a tener y a vislumbrar con este cambio de paradigma que el gobierno nacional busca imponer de forma unilateral. Me gustaría también decir a los oyentes que si quieren seguir esta campaña, si quieren empezar a informarse sobre lo que está pasando, nos sigan en las redes, la red Argentina para el Desarme, también en las redes de INESID nosotros compartimos y replicamos todo esto,
porque, por ejemplo, tenemos la intención de que la campaña empiece a alargarse en otras localidades del país. Para eso en nuestras redes hay mails para que nos acerquen si tienen esa intención y nosotros poder facilitarles material, facilitarles información. Bien, pero en principio, decime dónde los pueden encontrar. ¿En las redes? En Instagram, Sí. Red Argentina para el Desarme, Ujú. y ahí tienen todos los datos. Bien, perfecto. Y ahí sumarse a la campaña y, bueno, movilizar también la campaña en distintas localidades, ¿no? Que se haga extensivo a Tal cual. todo el país, porque esto nos afecta a todos. Si bien hay lugares que son más conflictivos, como nuestra ciudad, bueno, Buenos Aires también tiene lo suyo, aunque no es tan Sí, difundido mediáticamente. efectivamente, los conglomerados urbanos más grandes tienen un impacto diferencial cuando se habla de este tipo de problemáticas. Los conglomerados urbanos en los que hay mayores problemas con determinadas redes de crimen organizado, ni hablar. Ujú. Pero bueno, obviamente esto es algo que se va a trasladar a todas las provincias del país y hay que ver también los gobiernos provinciales qué tipos de controles van a implementar a partir de la desregulación a nivel nacional. Es algo que viene pasando con un montón de políticas, ¿no? Y ahora lo vemos en lo que tiene que ver con armas. Y por eso es importante que se federalice la cuestión y que se empiece a discutir en cada localidad para ver cómo se va a hacer frente y también para hacerle llegar a las autoridades la necesidad de que esto se discuta. Bien. Bueno, Micaela, completísimo el informe. No sé si te quedó algo más para remarcar. No creo que pudimos abarcar todos los problemas. Nada, señalar que por suerte hemos encontrado un buen recibimiento y replicación de muchas organizaciones de la sociedad civil. En las Ujú. cartas que llegamos al Congreso tuvimos acompañamiento desde Amnistía hasta Abuelas de Plaza de Mayo, Ujú. pasando por un montón de organizaciones, colegios de profesionales que quisieron acompañar la campaña, que están siendo parte y de esta doble estrategia, ¿no? Por un lado, llamar a la sociedad civil, llamar a los ciudadanos a que se sumen, a que participen y que hagan ruido, y por otro, intentar llegar a los legisladores para que cumplan su rol de controlar estos decretos que tienen ejecutivo por las facultades delegadas. Así que bueno, esperamos poder tener el impacto que estamos esperando y revertir esta situación y estos decretos tan preocupantes del gobierno. Bueno, Micaela, muchísimas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. Gracias a ustedes por el espacio y muchos saludos. Hasta otro momento. Hasta otro Adiós. momento, chao. Bueno, pasaba Micaela Giubilato, licenciada en Ciencia Política de la UBA, coordinadora de INESIP y miembro de la Red Argentina para el Desarme, con este tema que nos debe preocupar a todos, porque bueno, la circulación libre de armas genera consecuencias a veces trágicas e irreversibles para toda la sociedad.